Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida hoy a este especial informativo de Oriente Medio, donde hemos establecido un orden muy pragmático de titulares y de información contrastada con fuentes oficiales siempre sobre la materia de este breve informativo que va dirigido a ustedes, la audiencia que está ahí siempre atenta, abierta a toda la información que hoy nos abruma y nos supera en cuanto a la guerra de Oriente Medio y que ya saben tratará sobre la ciencia política y las relaciones internacionales. En este caso abrimos con la primera noticia titular del día, que es que Trump amenaza con romper el comercio con España. Donald Trump amenaza incluso con romper no solo con el comercio, sino con un posible embargo después de que el gobierno de España no haya permitido a los Estados Unidos utilizar sus bases de Morón y de Rota. Esto era necesario para los Estados Unidos para su ofensiva contra Irán, y Donald Trump, en su conversación que más tarde hablaremos con Merz en la Casa Blanca, ha añadido que quien colabore será una persona fantástica, como por ejemplo el jefe de la OTAN, ha señalado, pero que quien no lo haga será un aliado terrible. En ese caso ha nombrado a España, entre otros, y asegura que a él nadie le dice si puede o no utilizar sus bases. Y además ha señalado que no hay nada que España tenga y que haya en este país que Estados Unidos necesite. Moncloa, por su parte, le recuerda que debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos con la Unión Europea. Ese es el titular del día, el primero de ellos. El segundo titular de la jornada es el de Merz en silencio mientras Trump amenazaba a España. Y es que el canciller alemán estaba en silencio junto a Trump mientras éste dirigía sus amenazas a España. Luego, ante los medios, ya sin Donald Trump delante, recordaba que las negociaciones comerciales son siempre con el conjunto de los 27 miembros de la Unión Europea. Europa está intentando revolverse y reconfigurarse con estas amenazas por su posición que tiene que establecerse ante un conflicto regional que tiene varios frentes y pocos objetivos claros en este sentido. Y es que Reino Unido ha marcado distancias con Washington, y mientras Macron exige una solución diplomática en este conflicto abierto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El tercer titular es el de que Sánchez responde esta mañana a Donald Trump, y es que clama por el no a la guerra y pide diplomacia. Avisa de que España no será cómplice de la guerra solo por miedo a las represalias, y también asegura que no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Y añade el presidente español que por eso tenemos que exigir la resolución a Estados Unidos, a Israel y a Irán para que paren antes de que sea demasiado tarde, ha subrayado. Pide además no repetir los errores del pasado, pues argumenta: hace 23 años otra administración estadounidense nos arrastró una guerra en Oriente Medio que en teoría se hizo para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, de llevar la diplomacia y la democracia, sostiene, para garantizar la seguridad global, pero visto en perspectiva produjo, asegura el presidente español, el efecto contrario, desencadenando la mayor oleada de inseguridad en nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. Ha señalado también Sánchez que tenía que incidir en este caso en que aquel conflicto generó para él un aumento drástico del terrorismo yihadista y una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental, además de un incremento generalizado de la energía y, en definitiva, del coste de la vida. Además ha finalizado nombrando al trío de las Azores, argumentando que esa fue la que mostró al mundo cuál fue el objetivo,
y que fue un auténtico, asegura literalmente, regalo al mundo con más inseguridad y una vida peor. Ha asegurado en referencia a la cumbre de las Azores, celebrada en marzo de 2003, cumbre que fue una reunión en la que entonces los jefes de gobierno de Estados Unidos, George Bush, por un lado, en Reino Unido Tony Blair y en España José María Aznar, lanzaban en ese momento un ultimátum a la región iraquí de Saddam Hussein para que se desarmara. Días después se produjo la invasión de Estados Unidos en Irak y Al-Qaeda puso en el punto de mira a estos tres países de la cumbre, cometiendo atentados en Estados Unidos en 2001, el 11 de septiembre, en Madrid el 2004, el 11M, y en Londres en 2005, el 7 de julio. Además, los socios de gobierno en España piden respeto a nuestra soberanía en voz de Susana Díaz. Por su parte, Feijóo pide respeto, pero cree que quien falla es Sánchez, y Ayuso, incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, va más allá. Dice que España, Yolanda Díaz, hemos cometido un error, les pedimos disculpas, Yolanda Díaz, y Ayuso va más allá. Dice que España le está haciendo una peineta a Estados Unidos que tendrá graves consecuencias en cuanto a seguridad y a defensa en territorio español. Esto en cuanto a la situación y a la respuesta en rueda de prensa del presidente de España, Pedro Sánchez. Vox, además, ha elevado el tono en uno de sus mítings, en voz de Santiago Abascal, ha asegurado que Pedro Sánchez es un auténtico traidor y un miserable que perjudica a los españolitos de a pie. E Izquierda Unida, por su parte, muestra orgullo por poner los pies en pared a este criminal, argumenta Antonio Maillo, el coordinador de su partido. El gobierno, para finalizar, insiste en que España es un socio fiable y en que la relación con Estados Unidos es beneficiosa para ambos países. Apuntan, pero también sostienen que tienen recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro y de amenazas. El siguiente titular del día, cerramos el de España. El siguiente titular, vamos a la parte más amplia en cuanto a la Unión Europea del conflicto, y es que Europa está tomando posiciones. Trump carga contra Starmer por falta de cooperación. Merz, como hemos dicho, traslada a Trump en la mismísima Casa Blanca su apoyo a la administración Trump, y Francia, sin embargo, por su parte, envía su portaaviones Charles de Gaulle a la zona. La guerra en Oriente Medio es el siguiente titular del día. Ya ven que es un día muy cargado en cuanto al conflicto bélico que estamos teniendo. Está copando la mayoría de las noticias de hoy, y es que a nivel internacional, y es que la guerra en Oriente Medio se está encrudeciendo. Israel ha anunciado una nueva ola de ataques sobre Irán. Han bombardeado el edificio donde elegirían al nuevo líder, y por su parte los Estados Unidos de América dicen haber atacado ya 2.000 objetivos iraníes. En el otro bando, Irán responde con misiles y drones sobre el Estado hebreo, y también han alcanzado países como Dubái, Arabia Saudí, Qatar, incluso Turquía, la nación de Turquía, cuyo gobierno confirma la destrucción de un misil balístico lanzado desde Irán que ha sido interceptado gracias a los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN. Sistemas que han sido desplegados en el Mediterráneo Oriental y que aseguran desde el Ministerio de Defensa turco, según lo último que sabemos, es que han sido interceptados, y además lo último que se conoce en cuanto a esta noticia es que Irán y Turquía, en voz de sus ministros de Exteriores, ambos ministros han tenido una conversación para tratar esta agresión, que al parecer no ha tenido víctimas ni daños materiales, confirman desde el Ministerio de Defensa turco, ya que solo se dirigía, dicen, hacia su espacio aéreo. Este
es el titular en cuanto a Oriente Medio. Ese es el nuevo frente que tenemos y por eso hemos considerado un titular más en este aspecto, y es que se abre un nuevo frente de guerra, y es que Israel advierte de que va a haber más ataques en Líbano, la zona de Líbano, y Hezbolá afirma haber atacado a Haifa. Hay 58.000 libaneses en este sentido que ya han sido evacuados. El siguiente titular es el de que llegan a Madrid, también en este orden del día, llegan a Madrid los primeros evacuados, y es que hay 175 españoles que están huyendo de la guerra en Irán. El siguiente titular es el de los efectos de la guerra de Oriente Medio en España, y es que suben los carburantes y se desploma la bolsa. Llenar el depósito cada vez es más caro, sube la gasolina y el diésel 10 céntimos por litro, tanto hoy como en previsiones para mañana y de media al día, y el IBEX 35 ha tenido la peor caída desde abril de 2025. Les pedimos disculpas, desde 2025. Y esto en cuanto a los titulares de hoy. Queremos cerrar de una forma un poco amable y más distendida con la noticia de que Arco nos cita a toda España y a quien quiera venir de todas partes del mundo y de Europa a su nueva edición, y es la del arte contemporáneo. Y es que a lo largo de los siglos los artistas y las artistas han conseguido tomar el pulso al mundo en que vivían. Ahora, en el siglo XXI, creadores y creadoras de todos los rincones del planeta reflexionan en sus obras sobre las desigualdades, sobre los movimientos sociales o los discursos populistas. Algunos de esos artistas y estas propuestas suyas se expondrán a partir de hoy en Arco, y comienza, por tanto, la feria de arte contemporáneo más importante de nuestro país. Será del 4 al 8 de marzo en IFEMA, en Madrid. Hasta hoy la información. Les damos las gracias, les pedimos disculpas por cualquier tipo de inconveniente y por toda esta celeridad, pero la información es continua, el goteo es continuado, y esperamos volver a informarles con noticias lo más objetivas, lo más cercanas a los hechos. Hasta la próxima.